Coordinadora del Ministerio de Salud de la provincia. Le queremos pedir más detalles de los últimos casos conocidos de coronavirus que dio a conocer precisamente anoche en el reporte el gobierno de la provincia. Buen día, doctora, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día, doctor. Sabemos que tiene poco tiempo, por eso no queremos demorarla. Nos interesa saber estos últimos 8 casos que se conocieron ayer. Estos 3 de la ciudad de San Luis, ¿son contacto estrecho del transportista verdulero? En dos de los casos, no, de estos tres Sí, son uno de La Toma, sí, uno de La Punta, que trabajaremos la trazabilidad en el día de hoy, y uno que sí, que son contactos del verdulero. ajá. Después tenemos un caso de Villa Mercedes, que es un transportista que estaba en viajes y que ingresa a la provincia eh, por su PCR positiva de Villa Ajá. Mercedes. O sea que entró Eh, y estaba encapsulado. sí, Ujú, esos son de los transportistas que llegan dirigidos, ¿no? ujú. No, Después tenemos, sí, no, le preguntaba porque había quedado la duda de estos casos que se dieron aquí en la ciudad y en la punta. ¿De quién se trata, de quién se trataría o de dónde se habría contagiado esta persona de la ciudad de la punta? esta persona de la ciudad de La Punta vamos a realizar la trazabilidad durante el día de hoy para establecer si hay conexión con alguno de los, bueno, de las situaciones que Ah, tenemos en la provincia. ujú. O sea que no es alguien que o trabajaba aquí en San Luis o trabaja en la punta. Bueno, justamente es lo que vamos a establecer en el día de hoy. Ajá. Está el área de epidemiología. Usted sabe que de todos los casos positivos, el área de epidemiología trabaja para establecer la Ujú, trazabilidad y ahí establecer los nexos que hay claro. con los casos positivos. No, le preguntaba porque acá conocemos, por ejemplo, el caso de la empleada del Consejo Deliberante de la ciudad de San Luis, está incluida en estos casos de San Luis, el caso del señor Diego que trabaja en Okinawa, que él mismo hizo pública su situación, ¿están incluidos en estos que se anunciaron ayer? No, esos ya estaban diagnosticados previamente. Ujú, O Estaban sea, durante el fin de semana. Exactamente, sí, Ujú. claro. exactamente. Hay algunos de los casos que estamos estableciendo, tratando de establecer, bueno, la conexión que tienen Ujú, con los casos positivos. claro. Justamente en eso trabaja el área de epidemiología, en establecer las conexiones, a veces muy difícil, Ujú. porque, bueno, los pacientes por ahí no recuerdan o es difícil establecer la relación hasta ahora se han podido establecer en casi todos y en los que no hemos podido establecer, bueno, seguimos trabajando para establecer los nexos. Claro, en el caso de esta persona del Trapiche que el intendente dijo que vive en la Florida, tampoco se Este, sabe. no, sí, este caso sí es conexión de los casos del transportista verdulero. Es El caso del contacto de Trapiche. alguien positivo de ahí, sí. Oh, se ha desparramado, digamos, por otras localidades, ¿no? Y bueno, sí, son los contactos por ahí familiares Ujú, o de personas allegadas que, bueno, uno cuando se pone a ver los casos positivos, por ahí puede ver toda la interacción que tiene una persona, ¿no? Y de los distintos lugares donde pueden vivir conocidos o familiares. Eh, claro. Digamos que el Trapiche es una zona bastante cercana a San Luis Ujú. y, bueno, puede haber familias que vivan en estos dos lugares, ¿no? con eso último que dice, doctora, también ha sucedido algo parecido con el caso de Tilizarao, que tiene contactos en Villa Mercedes y que han dado positivo. Y también el caso de Villa Mercedes, que ha tenido contactos en La Toma. Exactamente. En el caso de Tilizará, un contacto estrecho, una hija del señor que está internado en el hospital de Merlo, vive en Villa Mercedes y fue positiva ella y toda su familia. Y en el caso de una persona de La Toma, contacto estrecho del señor comisionista de acá de Villa Mercedes, que es Ujú. personal de salud y algunos contactos de esta paciente han dado positivos también. Con relación a ese último caso de Villa Mercedes, ha habido mucha preocupación, incluso ha tomado medidas el mismo municipio de la localidad, teniendo en cuenta que se ha expandido mucho e incluso ha llegado a contactos en La Toma. ¿Todavía no se termina de realizar la trazabilidad de este caso del trabajador de esta empresa de correos?
Sí, ya está terminada, pero este señor, por su trabajo, realizaba la distribución de encomiendas y correspondencia en las localidades de La Toma, Nazquel y Tilizarao. O sea que, bueno, es justamente por su trabajo, ¿no? Claro. De ahí, bueno, se estudiaron todos los contactos, incluso se estudiaron contactos en Tilizarao, en todos los lugares donde él entregaba justamente esta documentación, y bueno, en un contacto estrecho en La Toma dio positivo de este señor, el contacto de este señor. Claro, por lo que me dice, entonces puede haber una pauta de que se pudo haber contagiado en Tilizarao en el marco de toda esta ola de contagios que hubo en esa localidad. Estoy hablando del caso de Villa Mercedes, ¿no? Del caso de Villa Mercedes, mire, en este caso, como trabaja en una empresa que a su vez tiene contacto con transportistas que vienen fuera de la provincia, no lo hemos podido establecer certeramente, porque los contactos de la empresa todos dieron negativo, pero bueno, podríamos tener un nexo porque justamente las empresas de encomiendas reciben con transportistas de otros lugares. De este caso todavía podría ser que se haya contagiado ahí en Tilizarao, O que puede sea ser directamente un contacto con algún transportista. con alguien que pasó, o sea, todavía no lo tenemos establecido a este caso. Digamos que, bueno, es un señor que podría ser que tenga contactos con transportistas, pero todavía no podemos establecer justamente precisamente cuál es el nexo, pero también decirle que sí, que el señor trabajaba, llevaba correspondencia a Tilizarao. Ujú. Con respecto a la situación sanitaria de Tilizarao, doctora, ¿qué evaluación hacen ustedes con lo sucedido en el hospital? ¿Cuál habrá, se vulneraron disposiciones de cuidado por parte de los profesionales de la salud? ¿Qué evaluación hacen para que haya habido, bueno, 19 personas en el hospital contagiadas? Mire, lo que pasa es que la familia de este señor, que fue el caso índice para nosotros, que Ujú. fue el primero que diagnosticamos, Sí, el no adulto quiere decir mayor que está en el grave adulto estado. mayor, Sí. exactamente, no quiere decir que sea el primero que se ha enfermado, Ujú. porque viendo las cosas retrospectivamente, pareciera que no. Mm. Este señor tiene una familia extremadamente numerosa, entonces, y alguno de los hijos de este señor es trabajador del hospital de Tilizarao. Ujú. Y además, bueno, toda una familia que, digamos que se mueve en Tilizarao. O sea, Claro. tenemos personal de salud con síntomas previos a este caso de este señor. O sea que Mm. no podemos, o sea, yo tengo la certeza de que puede haber algún personal de salud que pueda haber contagiado y atenderlo a él, pero en general yo creo que, bueno, se contagiaron de los nexos con toda esta familia, que alguno de ellos fue el primer caso y que contagió al señor, porque este Ajá. señor era un señor semipostrado, no se movía de su casa, Claro. evidentemente alguien hubo antes que lo contagió a él mismo, así que esa es la situación que tenemos, de un lugar pequeño donde bueno, se mueven con muchos contactos en el mismo pueblo, de una familia muy numerosa, con una de la familia trabajador del hospital, así que bueno, tenemos ahí la posibilidad de contagio, ¿entiendes? Ajá. Y esto que señaló anoche el gobernador, de que tomaron mate, la posibilidad de que hayan tomado mate ahí en el hospital haya sido la causante, ¿cómo lo ve usted? Bueno, siempre está esta situación que nosotros hemos podido evaluar en toda la Ujú. trazabilidad que hacemos con todos los pacientes, que se sigue compartiendo el mate. Mm. Parece que Ujú. cuesta mucho tomar dimensión, y ya nos ha pasado, nos ha pasado en casi todos los casos positivos que hemos tenido, de personas que han compartido el mate, y en algunos casos, fíjese, tuvimos hasta que compartieron tomar cerveza de una misma botella, Claro. ¿no? Entonces, creo que la gente, hay cosas que todavía no ha internalizado, como es el tema de que el mate tiene que ser individual en estas épocas de COVID, y por más por ahí en esos lugares más pequeños se toma menos dimensión de la posibilidad de tener el virus, ¿no? Claro. Como puede haber ocurrido en estos lugares. Así que sí, creo que es eso, una cuestión que hay
internalizar, es una costumbre muy arraigada en nuestra comunidad, entonces, bueno, difícil de que todo el mundo tome la costumbre de que cada uno tiene que tener su propio mate. Nadie dice que no se tome mate, pero cada uno con el suyo. Pasa, doctora, que uno piensa, ¿no? En las localidades, estos tipo pueblos, ¿no? De no más de 8.000, 9.000 personas, veían tan lejano al virus, ¿no? Y más acá en San Luis, que había casos nada más en San Luis, en Villa Mercedes, localidades muy grandes. Entonces, bueno, quizás se veía por ese lado. Y los últimos casos han sido confirmados o en La Calera, o en Tilizara, o en Villa Elena, en Villa Larca, localidades muy pequeñas que, bueno, ahora hacen que estén alarmadas y preocupadas al respecto. Y le quería consultar antes de pasar a algo más general, el caso de Villa Larca, ¿es contacto estrecho de algún otro caso de otra localidad o es algo aislado de un nuevo paciente? No, ese caso todavía no tenemos nexo. Sabemos que Villa Larca comparte mucho con Tilizarao, ¿no? Son localidades que por ahí tienen diariamente muchos contactos, pero no tenemos todavía, para decirle con certeza, el nexo de este caso con Tilizarao. Así que, bueno, justamente estamos estudiando, realizando todas las investigaciones correspondientes para, bueno, para establecer el nexo con Tilizarao o con algún otro, ¿no? Con algún otro que tenga que no sea de este caso. En Tilizarao, en esta última semana, este último fin de semana, hubo muchos casos de personal de salud que se suma a un trabajador de la salud de Villa Elena, tengo entendido también, y los dos de la toma que anunciaron ayer. La provincia tiene muchos casos de personal de salud, son 26, y en un promedio que se puede sacar de la cantidad de infectados y el porcentaje, quintuplica la media nacional de cantidad de personal de salud contagiado. Esto preocupa mucho, ¿no? De todas maneras, yo ahí le debo hacer una aclaración porque, bueno, tuvimos el caso de la terapia intensiva, probablemente sume ahí. Sí, De todas maneras, parte del personal de salud que tenemos ahora con COVID positivo no ha sido en el contexto de atención de pacientes. Eso sería lo preocupante, ¿entiendes? ajá, O sea, los casos de la toma surgen de un contagio comunitario, digamos, ¿no? Un contacto estrecho de un positivo en su vida personal claro. y que lo llevó al ámbito laboral. En la toma no tuvieron ningún paciente COVID. El paciente COVID positivo de la toma, que no es contacto de esta gente, estaba en San Luis internado. Así que en estos casos uno puede contar, sí, son mucho personal de salud, pero no se contagiaron en el marco de atención de pacientes, ¿entiende? Los casos de Tilizarao es lo que yo le decía, o sea, en muchos casos son previos al que surge este paciente, así que suponemos que el contagio también ha sido en el ámbito de la vida, o alguien que contagió, pero en el ámbito laboral, pero viniendo de la comunidad. No sé si soy clara con lo que les Sí, explico. Claro, sí, claro, se no entiende. en la atención a los pacientes. ¿Y cómo toma Exactamente. el comité de crisis lo que plantea el gremio ATSA, pidiendo que se vuelva a la fase 1? Bueno, para volver a fase 1 se hace una evaluación muy exhaustiva y en el comité de crisis somos un equipo multidisciplinario y de todos los funcionarios de área de gobierno. Nuestro esfuerzo se centra ahora en hacer bloqueos de los casos, de los lugares y para no justamente volver a la fase 1 es una situación bastante compleja, ¿no? Sí. No solamente, fíjese, todo lo que involucra eso. Entonces, en la medida que nosotros podamos bloquear y poniendo lugares en fase 1, tal sucedió en La Calera, que al principio pareció muy terrible y sin embargo, bueno, se pudo establecer claramente la situación epidemiológica y volver a la normalidad a esta localidad. Bueno, lo mismo pensamos que podríamos hacer con las otras localidades. Ajá. Doctora, estos últimos casos, que son muchos en estos últimos días aquí en la provincia de San Luis, ha hecho que se sobrecargue el trabajo del laboratorio. Esto ha generado demoras también a la hora de tomar las muestras y de poder analizarlas.
Lógicamente no es lo mismo que entren, no sé, 10 muestras que entren más de 100 en un día. Lógicamente los resultados tienen un poco se retardan un poco. De todas maneras, no son muchos los tiempos que nuestro laboratorio tarda en dar las respuestas. Lo que pasa es que a lo mejor ustedes se enteran de los casos positivos. Entonces, decimos, en el día de ayer hubo 8 positivos, pero todo el resto de las muestras, que son muchísimas, fueron negativos, ¿se entiende? Entonces, el laboratorio está haciendo un gran trabajo. De hecho, bueno, estamos permanentemente ampliando los procesos para que tenga la menos demora posible. También hisopar a gran cantidad de gente es un trabajo impresionante. Los equipos se tienen que desplazar a zonas del interior, así que, pero bueno, tampoco los tiempos de demora son demasiados. Así que, bueno. No sé si lo tiene a mano, doctora, pero ¿sabe cuántos testeos se han realizado hasta ahora, digo, de PCR en la provincia, más allá de entre los positivos y los que han dado negativos? En total no tengo a mano ese dato ahora, pero además les quiero decir que el laboratorio procesa todos los pedidos de PCR de la gente que generalmente son pacientes que en todas las provincias piden para atenderse fuera de la provincia. Los pedidos de los transportistas y todos los casos sospechosos que ingresan habitualmente a los nosocomios. O sea que además de los testeos de vigilancia, hacen toda esa gran tarea, así que es un gran caudal de muestras que tienen diariamente. ¿Está trabajando las 24 horas el laboratorio en este momento? Sí, así es, sí, el trabajo permanente el laboratorio. Bueno, muchísimas gracias, doctora, la desocupamos, sabemos que tiene otras notas previstas y le agradecemos la información. Bueno, muchas gracias a ustedes, buen día. Que tenga buen día, doctora. La doctora Rosa Dávila, coordinadora del Ministerio de Salud de la provincia, entonces nos daba más detalles de esta situación planteada en Tilizarao con el personal de salud y bueno, y 49 casos que hay en Tilizarao entre personal de salud y vecinos, y los 8 casos que se dieron ayer en San Luis, que, bueno, lo alarmante es que no hay todavía trazabilidad de algunos, como el de La Punta, y el otro aquí en San Luis, que no se sabe. Y que siguen trabajando en el de Villa Larga también. De dónde se han contagiado. Así que esta es la información, digamos, de último momento sobre el tema coronavirus en la ciudad de San Luis. 9 de la mañana con 18 minutos, 9 grados 1 décima en la ciudad de San Luis.